Bueno, buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que podamos estar juntos nuevamente y compartir este tiempo de alabanza hermosa y también de oración y ahora de la palabra de Dios. Les invito a leer, vamos a leer bastante. Me gustó que podamos leer los dos capítulos porque creo que la palabra de Dios muchas veces nos aclara un montón de cuestiones que el predicador a veces omitimos o realmente no recordamos porque no está toda en nuestra memoria. Así que vamos a leer Jueces capítulo 17. Dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, dice, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines, o dioses domésticos, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió, id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie.
Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? Y ellos les respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines, la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla con la mano sobre tu boca, y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tú sacerdote en la casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía, ¿qué tienes? ¿Qué has juntado gente? Él respondió, tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís que tienes? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaías, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían negocios con nadie. La ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijos de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. En primer lugar, mis queridos hermanos, aunque extensa la lectura de la palabra de Dios, pero preciosa, podemos ver
que el nombre de jueces o juzgar ya no se encuentra a partir del capítulo 17 en adelante hasta el final del libro de los jueces. Ya no se habla de esta situación. Dice, ya desaparece en el capítulo 16, versículo 31. Y aquí vemos que el liderazgo ya era personal y no congregacional. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Tanto en el capítulo 17 como en el capítulo 18 se aclara, también en el 19, que después ya va a ir Osvaldo, se aclara que Israel que ya el pueblo no tenía rey. Y cada uno hacía lo que estaba en su corazón o lo que quería hacer en forma individual. Esto es algo que ha llevado a una decadencia moral y a la desobediencia de las leyes de Dios. Llevaron a una crisis de un pueblo. Y ya dice que no iban a asilo y en consecuencia tampoco llevaban las ofrendas que tenían que llevar para los levitas. Al final del capítulo 18 vemos que dice que todo esto ocurrió, lo que estaban tanto en la casa de Micaías como la tribu de Dan, ocurría mientras la casa de Dios estaba en Silo. Vamos a ver un mapita muy rápidamente para que podamos ubicarnos. Allí vamos a ver que Efraín está aquí, más o menos aproximadamente a unos 130 kilómetros de Silo, y seguramente ponían excusas que estaba lejos, entonces no querían ir a adorar donde Dios había determinado que el pueblo tenía que adorar y llevar sus ofrendas. También aquí es donde salen justamente los de la tribu de Dan y pasan por los de Efraín y van hacia el norte, no se alcanza a ver ahí, pero hacia el norte está la ciudad de Lais, que era donde habitaban justamente aquellas personas que estaban en paz y que lo aclara en dos oportunidades en este capítulo 18. Vemos en primer lugar, vamos a tratar de ver 3 puntos, hay muchísima enseñanza en estos 2 capítulos, en verdad realmente cuando exploramos en la palabra de Dios encontramos que el Señor primero habla hacia el predicador y luego habla hacia la congregación. Y qué bueno es que el Señor quiera cambiar nuestras vidas, qué bueno es que el Señor realmente quiera modificar aquellas cosas que tiene que cambiar en nuestro corazón. Y saben, allí vemos una madre, que era la madre de Micaías, que toma una actitud muy extraña porque va podríamos decir, de una punta a la otra. Era una persona que evidentemente tenía en su corazón al dinero como un dios. Le importaba muchísimo el dinero y había ella declarado una maldición sobre aquel que le había robado las 1100 monedas de plata. ¿En qué podemos aseverar de que su corazón estaba sobre el dinero? Y en que le dice a su hijo, cuando su hijo le reconoce que se la había robado, que él se las dejaba para que se las dé a Dios. Sin embargo, su hijo se las devuelve y ella no le da los 1100 ciclos de plata o las 1100 monedas a aquel que iba a tener que hacer esos dioses internos, sino que solo le da 200 monedas de plata. O sea, se guardó 900 en su bolsillo, podríamos decir, y no le importó las promesas que le había hecho a Dios. Esta era una familia que evidentemente estaba aferrada al dinero y atada por ella. Micaías, su hijo, se había transformado en un ladrón hacia su propia madre. Le robó el dinero a la madre. Qué triste es vivir en una familia donde existe esta desconfianza, esto que realmente muchas veces lucha en nuestros corazones como es el dinero. Él tomó la decisión, es verdad, de devolvérselo, ¿no? Porque seguramente cuando escuchó la maldición tuvo miedo. Y allí es donde él dice a su mamá que él le había robado las monedas o que él las tenía y que él se las iba a devolver. Así que vemos una familia que verdaderamente estaba atada por el dinero. ¿Cuántas veces el dinero ata
nuestras familias. ¿Cuántas veces el dinero ata a la familia de tal manera que hay problemas internos de quejas y aún de enojos por años y por años? Y esto es una práctica que tristemente aún se ve en el pueblo de Dios. Hay algo que se llama herencia, y la herencia ha provocado grandes destrozos familiares aún en el pueblo de Dios. Cuando nuestro corazón está atado al dinero es cuando allí comienza a verse todos los peores males que hay dentro de nuestra vida. Las miserias más tremendas se ven cuando se empieza a manifestar lo que hay en nuestro corazón. Allí vemos entonces a una madre y a un hijo que verdaderamente su Dios no era el Dios verdadero, sino era el dinero que estaba gobernando sobre sus corazones. Y eso los llevó a una decadencia de decisiones una tras otras, en que ellos creían que de esa manera iban a poder obtener más cosas de parte de Dios y buscar el beneficio que verdaderamente querían de parte de Dios y no la obediencia que Dios quería de ellos. Saben, vemos ahí a un hijo, a Micaía, que tomó la decisión de armar un santuario. Recuerdo cuando leía este pasaje, cuando fuimos alguna vez con un grupo de hermanos, allí estábamos en una casa con Marcelo y Marta y otros hermanos en el norte de nuestro país, allí en el Chaco salteño, y detrás de la casa, no sé si te acordás, yo no quise ir, fueron él y Carol, pero fueron a ver un poco lo que había allí. Había todo un santuario de dioses hechos por manos humanas, muy comúnmente en el norte de nuestro país, empleado como el santuario familiar. Es la adoración que cada familia tiene de sus dioses, y allí llevan, aún dice, me contó Marcelo, que había una ropita de un bebé, si no me acuerdo mal, ¿no?, que estaba allí en aquel lugar. Mire, esto es una práctica que parece lejana a nuestro pensamiento, pero que es muy cercana muchas veces, no a tener un santuario físicamente visto por nuestros ojos, pero a veces un santuario que comienza a entrar en nuestros corazones. Aquí vemos a un Micaías que él quería adorar a Dios a su forma, y vamos a entrar justamente en ese tema. Y había tomado varias decisiones que iban muy en contra de lo que Dios había determinado. Él había hecho imágenes, lo primero que hizo, esas imágenes, guiado por su madre, que distarían muchísimo de lo que Dios quería justamente para su pueblo. ¿Recuerdan? Allí en los 10 mandamientos, Éxodo 20, del 1 al 5, recordamos, no te harás imagen, no te inclinarás frente a ellas. Bueno, ellos querían hacer imágenes. También había hecho un efod, un chaleco que utilizaban justamente para entrar en el santuario, pero que estaba totalmente lejos de lo que realmente Dios le había pedido a él. También vemos a un Micaías que había nombrado a uno de sus hijos sacerdote. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 17, versículo 5. Dice que consagró a uno de sus hijos como sacerdote. Si vamos a Números capítulo 3, versículo 10, vamos a ver que Dios determina que cualquier sacerdote que no sea levita debía morir. O sea que él iba transgrediendo todas las leyes que Dios había determinado para que se le adore. Y por último, había tomado a un sacerdote levita, que él dijo, ahora es mi salvación, ahora Dios me va a prosperar, tengo un sacerdote levita. Después vamos a hablar de este sacerdote. Pero todas las decisiones que fue tomando justamente Micaías fueron mostrando que él estaba muy lejos de querer adorar al Dios vivo y verdadero.
Como bien dijo Marcelo, su adoración era de palabra y no de corazón, porque no había obediencia en su vida para con Dios. Pasamos más adelante y vamos a ver el tipo de adoración que justamente quería tener esta familia. Era una adoración familiar cómoda. No había que ir hasta Siloé. Estaba lejos, es cansador, es agotador. La verdad, ¿para qué vamos a ir hasta allá? Vamos a hacerlo acá en casa. Si Dios igual va a recibir nuestra adoración. Quizás podrían ser las palabras de un Micaía que quería decir o justificar que su adoración estaba bien, que él estaba haciendo las cosas de corazón. Y verdaderamente vemos como él justamente estaba queriendo adorar a un Dios conforme al deseo de su corazón. Y estaba manifestando una adoración conforme a su pensamiento. Miren, hay distintos escritores que hasta dicen que la adoración que su mamá y Micaía querían hacer posiblemente era una adoración sincera. En lo particular creo que no. Desde el primer momento, su adoración fue una adoración a su comodidad y no a la comodidad o no a la obediencia que Dios quería de su vida. La imagen de Dios era conforme a su pensamiento. Él quiso hacer imágenes junto a su madre para adorar a un Dios que podían ver con sus ojos. Esto ha sido una lucha desde años justamente con la religión católica, donde hay muchas imágenes del Señor Jesucristo, muchas imágenes que muestran quizás en su cara un Jesucristo sufriente, pobrecito, desvalido, que no puede bajarse de aquella cruz. Qué triste es hacernos a un Dios a nuestra imagen y no pensar que hay un Dios que es todopoderoso y que es completo en todos sus atributos. A veces queremos hacernos un Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, quizás un Dios solo de amor. Y en la práctica de la cristiandad en la actualidad, muchas veces vemos que hay inclinaciones hacia algunos a un Dios completo de amor, sin justicia, sin ningún tipo de disciplina, a vivir la vida total. Dios es amor. Este es un Dios incompleto, al menos en la mirada de cada uno de aquellos que lo ven así. Micaías y su madre no estaban mirando al Dios verdadero. Esta imagen y esta adoración estaba muy lejos de lo que Dios era verdaderamente. Mis hermanos, Dios es santo, completamente santo. Dios es justo, completamente justo. Dios es misericordioso, completamente misericordioso. Dios es amor, completamente amor. No hay nada más que podríamos decir de Él que no es completo. Dios es completo en todos sus atributos. Muchas veces nos armamos un Dios distinto al Dios de la palabra. A veces nos desviamos quizás realmente de la misericordia que Dios tiene y podemos caer en el tropiezo de que Dios derribará y destruirá muchas personas que hoy están haciendo mal, pero que Dios las ama como nos amó a cada uno de nosotros. O a veces pensamos, no, porque la persona viene a la iglesia y hace buenas obras, Dios va a tener misericordia de él. Y en esto pensaba Marce también en lo que muchas veces decís. El infierno va a estar lleno de gente buena y el cielo va a estar lleno de gente mala, arrepentidos, porque Jesucristo los ha perdonado. No vamos a buscar algunos pasajes, obviamente, pero sí qué importante es que podamos ver a Dios completo como Él es. ¿Y qué usa Dios para revelarse?
La palabra. ¿Y cómo podemos conocer a Dios si no leemos la palabra? El objetivo principal de cada cristiano, incluyéndome en primer lugar a mí, es conocer a nuestro Dios cada día a través de la palabra. Yo tengo que buscar qué me quiere decir Dios, no de mí, sino de Él. Porque eso es lo que me va a cambiar a mí. Cuando lo veo a Dios como es, cuando veo su actitud para conmigo, es cuando quebranta nuestro corazón y modifica nuestras conductas. A veces la gente busca a Dios a través de la palabra como si fuese un libro de suerte o un libro que le diga lo que quiere oír. Y Dios se manifiesta a través de su palabra tal cual como Él es. Había un lugar y había un sacerdote. Vemos allí en el versículo 6 del capítulo 17 que este sacerdote realmente había claudicado en su constancia de seguir donde debía seguir y comenzó un viaje porque se ve que no estaba recibiendo mucho dinero, ya no llevaban los diezmos a aquel lugar, entonces seguramente los levitas comenzaron a tener necesidades y comenzó como forastero a buscar un camino donde podría estar mejor seguramente en su economía. Vemos de que él ve a este sacerdote y ve la oportunidad de decir, bueno, ahora me voy a acercar un poquito más a como Dios determinó que tiene que ser justamente esto. Y voy a poner un sacerdote levita. Ah, eso me va a traer beneficio. Ahora realmente Dios me va a prosperar, dice el último versículo del capítulo 17. Evidentemente había una situación que estaba viviendo que no era de prosperidad. Dios había seguramente determinado que toda esa adoración era fuego extraño y no venía verdaderamente como él quería. Allí vemos a este sacerdote. También vemos a los hijos de la tribu de Dan hacer lo mismo. Toman la misma actitud. Y dice la palabra en el último versículo del capítulo 18, que así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. O sea que no era solamente un hombre, sino que la decisión de este hombre, la decisión de aquel sacerdote y la decisión de esta tribu fue exactamente igual, porque estaba muy lejos de lo que llamamos obediencia. No querían hacerlo como Dios había determinado. Cuando el Dios de sus vidas es quitado, la fe se deshace. Cuando Micaías persiguió justamente a los hijos de Dan en el capítulo 18 y vio que se le habían robado todos sus dioses, todas sus figuras, todo lo que él adoraba, dice esta expresión tan tremenda: ¿qué más me queda? ¿Qué más me queda? Él tenía una religión y no una relación. ¿Cuántas personas se acercan a Dios y de pronto se encuentran en una congregación donde se dicen ser cristianos, pero se aferraron a esa religión, a esa forma de vida, a esos actos, y cuando hay un problema grave, parece que ya no tienen nada? ¿Qué más me queda? Porque adoraban solo a un Dios a su imagen y no al verdadero Dios. Qué expresión tan tremenda que manifiesta lo que vivimos en la actualidad. Muchas personas que quieren adorar a Dios a su forma. Después al final vamos a hablar
un poquito de aplicarlo a nuestras vidas. Pero, ¿hasta qué hora tengo? ¿No? Uy, 10 menos cuarto. Bueno, vamos rápidamente. Pero qué triste es cuando vemos justamente una religión y no una relación con el mismo Dios vivo y verdadero. Vemos también un pueblo sin rey que hace lo que quiere. Se juntaron allí 5 espías, mandaron del pueblo, ya vamos pasando a la tribu de Dan, y vemos aquel pueblo que toma decisiones que también manifiestan una decadencia en cuanto a la obediencia a Dios, y vamos a ver por qué. Era un pueblo desobediente, débiles, cobardes. Ustedes podrán decir, ¿pero cómo? Si asustaron a Micaías y a sus hombres, si mataron justamente a los que estaban en Lais. Digo bien, ¿no? Lais, sí. Pero eran cobardes, eran débiles, dependientes de sí mismos y no del verdadero poder de Dios. ¿Saben? Los descendientes de Dan tenían 17 territorios para ocupar. Y cuando Dios los mandó ocupar los territorios, ellos retrocedieron porque justamente eran débiles y cobardes, y los amorreos los echaron de aquel lugar. Cuando fueron a conquistar, no fueron a conquistar porque eran valientes, aunque dice que armaron valientes, sino porque vieron un pueblo débil, lejos de ser guerreros, sin defensa, sin aliados, y ellos fueron a tocar ese pueblo. Que también vemos como ellos consultan, después lo vamos a ver a este sacerdote, y dice, Dios nos dijo que vayamos, nos va a bendecir. Y los mataron a filo de espada. Miren, en Deuteronomio capítulo 13, versículo, no lo vamos a buscar, 12 al 15, Dios había determinado que las ciudades o los pueblos que eran idólatras eran los que tenían que ser eliminados. Las ciudades que eran justamente guerreros contra ellos. Sin embargo, este pueblo no les había hecho nada. Y ellos fueron y los exterminaron. Pidieron que Dios le diga lo que querían escuchar y tomaron la decisión de avanzar. Y todo el tiempo, dice el versículo 31, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo, ellos vivieron con sus imágenes en medio. Siempre estuvieron lejos de Dios. Vemos un sacerdote, le puse un nombre, que es un panqueque, alguien que se da vuelta fácilmente y que nunca se conforma con lo que tiene. Este sacerdote en el capítulo 18, en el versículo 30 ya tiene nombre, es Jonatán, hijo de Gersón, descendiente de Moisés. Debía estar sirviendo en Judá. Pero él, el que mejor le pagaba, yo le sirvo como quiera. Y esto nos habla de ingratitud. Al mejor postor yo le sirvo como quiera. ¿Por qué era un panqueque? Mire, porque Micaías lo recibió por interés, pero lo recibió bien. Le dio un lugar para vivir, le pagó 10 monedas de plata por año, lo vistió, le dio comida, lo trató como un hijo. Y cuando a él le ofrecieron unos pesos más, lo traicionó completamente. ¿Por qué? Y porque mejor es ser sacerdote de muchos que de uno. Y esto me hacía pensar en muchos predicadores que van detrás de la fama y el dinero del pueblo evangelístico o del pueblo del evangelio o del pueblo cristiano. Predicadores que abandonan sus formas
y que aún desobedecen a Dios por ir detrás de aquellas ofertas económicas y aquellos lugares de fama que tristemente denigran al verdadero evangelio y ofenden al Dios eterno. ¡Qué actitud tan ingrata! ¡Qué ingratitud que hubo en su corazón! Hasta con el mismo Micaías. No tengo duda de que si hubiese habido alguien que le ofertaba más, se hubiese ido también. El dinero manda y nunca se conforma con lo que tiene. ¿Cuántas veces el dinero sigue causando estragos aún en la vida de los cristianos? Era un sacerdote que se adaptaba al lugar y a las formas, pero no como el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo decía, a todos me he hecho de todo, a fin, ¿cómo? Exacto, a fin de llevar el evangelio, pero eso no significó que él cambie el evangelio que predicaba. Él era firme en lo que predicaba. Esta persona se adaptó a lo que le pedían y le decía a los que le preguntaban lo que querían oír. Miren, cuando él pregunta justamente, los de la tribu de Dan le preguntan, pues ahora para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos, id en paz, le dice. Delante de Jehová está vuestro camino que andáis. Miren, hay personas que dicen que bueno, que le estaba diciendo lo que Dios decía. Yo dudo muchísimo porque la verdad que si bien Dios estaba gobernando sobre toda situación, también hay una voluntad que es la voluntad permisiva de Dios que deja que avancemos y muchas veces suframos las consecuencias. Este era un sacerdote que estaba lejos de la voz de Dios y que no estaba adorando al verdadero Dios. Y eso es lo que el pueblo estaba oyendo en aquella instancia. Yo quisiera, para terminar, antes de que todos los hermanos que quieran aportar, obviamente que hay mucho, nos podamos hacer algunas preguntas. ¿Armamos nuestra forma de adorar a Dios? Muchas veces escucho, yo puedo adorar a Dios en mi casa y a mi forma. Y yo estoy bien con Dios. Mire, Dios ha rescatado un pueblo, lo decía Marcelo al principio. Aquí está la iglesia, aquí está el pueblo de Dios, aquí es donde Dios derrama bendición y vida eterna. Este es el lugar de encuentro de la iglesia. El Señor se encontraba con sus discípulos y no dejaba de estar junto a ellos. Sus discípulos se encontraban con el Señor porque había un llamado de parte de Él. Había momentos donde se separaban por trabajos o por situaciones, pero había un punto de congregación como fue aquella noche donde compartieron la cena. Y tantos otros encuentros. Cuando vemos que el Señor asciende a los cielos y dice que se queden en Jerusalén porque allí llegaría la promesa, vemos que en la casa posiblemente de Juan Marcos, de su mamá, estaban reunidos allí la iglesia y eran como 120 si no me equivoco mal. Allí estaba el pueblo reunido. Miren, el lugar es el lugar donde Dios nos convoca a estar juntos, no por el salón, sino por la congregación. Dios había llamado a un pueblo a ir justamente a donde estaba el lugar para adorar. Y el pueblo tomó la iniciativa de adorar donde se le dé la gana. Y hasta el punto de empezar a adorar en sus casas. No era la adoración que Dios quería. También no es solo el lugar, sino la forma. La forma que Dios quiere que adoremos
Realmente cada uno de nosotros, hermanos, podemos entender bien qué quiere Dios de nuestra vida. Adorar en obediencia, adorar en sujeción, adorar tal cual como Dios nos pide a cada uno de nosotros. No es decir solamente con nuestras palabras, te adoro a ti, Señor, sino vivirlo con nuestras vidas. En segundo lugar, quisiera que nos preguntemos, ¿ofrendamos en el lugar que queremos según nos parezca o llevamos los diezmos al alfolí? Por si alguien no sabe, el alfolí era un granero, era un lugar donde se llevaban justamente, que estaba en la casa de Dios, en el templo de Dios, donde se llevaban los diezmos y las ofrendas. Hay un canal que Dios había determinado para los diezmos y para las ofrendas. Y vemos en uno de los profetas menores como Dios dice que le estaban robando, dice, traigan los diezmos al alfolí y veréis cómo abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones hasta que sobreabunde. No es la forma ni el canal que yo quiero, sino es la forma y el canal que Dios determinó para hacerme participar de sus ofrendas, de mis ofrendas. Dios nos da el privilegio de ofrendar. Hay un pasaje que me encanta, que es el de Primera Crónicas, cuando David está a punto de partir de este mundo y dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que te devolvamos algo, te ofrezcamos algo? Hermanos, a veces creemos que le estamos dando a Dios el dinero como si fuese un favor que le estamos haciendo porque nos lo ganamos nosotros. Mire, leamos Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8 dice, Dios le dice al pueblo, vas a entrar en la tierra prometida, pero no te creas que cuando entres tu fuerza y tu poder te dieron para hacer las riquezas, sino que es Dios quien te da la fuerza y el poder. A veces creemos que el dinero lo obtuvimos por nuestro conocimiento, por nuestro esfuerzo, por nuestra capacidad. Y todo lo que tenemos es de nuestro Dios. Y daremos cuenta de qué hicimos con cada moneda que Dios ha puesto en nuestro bolsillo. Hay un canal, hay una forma. Y Dios quiere que traigamos las ofrendas a la iglesia para que la iglesia administre conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién manda en nuestra vida? El resultado de amar el dinero, no lo vamos a leer, pero 1 Timoteo 6, 2 al 10, vemos como el apóstol Pablo dice que detrás de querer enriquecerse, detrás de querer tener más dinero, muchos se han desviado. Y dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. No dice que el dinero es raíz de todos los males. Lo hemos aclarado muchas veces. El amor al dinero. ¿Cuánta distancia hay en nuestro corazón de que el dinero sea el amor que tiene o que guardo en mi vida? ¿Cuántas veces el dinero gana por sobre la obediencia? ¿Cómo es la imagen que tengo de Dios? Hay cosas que no quiero pensar de Él porque no me gustan, porque me señalan. Hay cosas que no quiero hacerme un Dios a esa imagen. Miren, por muchos años he escuchado en predicaciones como si Dios fuese un déspota que está esperando que alguien se equivoque para pegarle con un látigo. Pero tristemente en mi generación que ha escuchado eso, se ha ido muchos al otro extremo, en donde Dios es todo amor y no hay disciplina ni justicia de parte de Dios. Dios es completo y Dios nos muestra cómo es para corregir nuestras conductas. Por último, y les pido perdón por el tiempo, una pregunta. ¿Podemos vivir sin rey? ¿No? ¿Alguien dijo no? ¿Alguien opina otra cosa?
podemos vivir sin rey. ¿Quién es el rey de nuestra vida? Lo hemos cantado. ¿Quién? ¿Quién es el, sí, ¿quién es el Dios de nuestra vida? El Señor debería ser el rey de nuestras vidas. Miren, la mamá de Micaías no lo llamó Yahvé a Dios. ¿Quién es el Señor de nuestras vidas? ¿Quién es el Rey? Sabemos que el Señor Jesucristo todavía no es reconocido como Rey mundialmente, pero un día toda rodilla se doblará delante de Él. Ahora nosotros debemos ser testigos de que Él es nuestro Rey. Pero muchas veces vivimos una vida como vivía el pueblo de Israel, como si no tuviéramos Rey. Y tomamos decisiones en nuestra vida que no demuestran que el Señor gobierna en nosotros. Parece que el gobierno está mezclado entre las cosas que yo digo y las cosas que Dios dice. Y esa no es la vida que Dios quiere para sus hijos. Dios quiere gobernar como rey. Miren, el pueblo de Israel no tenía un rey visible, pero sí tenía al Señor de señores, al Dios eterno, aquel que los sacó de la esclavitud de Egipto, y sabían perfectamente que podían obedecerle. A veces vivimos vidas en la cristiandad que parecen que Dios es aquel que tiene que estar a nuestro servicio como Micaías lo quería. Y no vidas entregadas, rendidas, para que nosotros estemos al servicio del Dios vivo y verdadero, aunque tengamos que pagar precios altos. Mis hermanos, podemos vivir sin rey, pero como bien se dijo, no debemos vivir sin rey. Qué bueno sería que en esta noche podamos tomar decisiones que nos acerquen a adorar a Dios como Él quiere que lo hagamos, decisiones que nos lleven a poner al Señor en el lugar que quiere ocupar en nuestra vida y que aprendamos de las consecuencias que dejaron escritas en su palabra para que veamos que eso va a suceder con aquel que decide tener una conducta con Dios muy lejos de lo que Dios quería para su pueblo.